Anda, anda. Bueno, llegan hoy acompañando al ministro de Hacienda, un tema muy importante y trascendental que es lo de la reforma tributaria. Norte de Santander, ¿cómo atender esos llamados que se hacen desde la región para mantener algunas cosas que afectan a la tributaria que se está proponiendo? Sí, para la región, para el norte de Santander es muy importante la presencia aquí del ministro y de parlamentarios que vamos a discutir y aprobar o improbar la reforma tributaria. Para el departamento es muy importante el triunfo que ya se consiguió, que fue seguir con la exención del impuesto a la gasolina, es decir, que se va a seguir con gasolina subsidiada norte de Santander y el resto de los departamentos fronterizos. Creo que es un logro muy importante porque eso de alguna manera va a alivianar o continuar alivianando los gastos en que incurren las empresas y que incurren los ciudadanos en su quehacer como industrial, empresarial o de gastos personales, familiares, que es la gasolina. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que discutir con los agentes, con los actores de la región, industriales, empresarios, cuáles podrían ser los demás beneficios que pueden tener la frontera. Pero el principal beneficio de esta reforma tributaria es que los ciudadanos que más tengan, las personas que más tengan, sean las que más tributen. Que las empresas que más riqueza generen al país, así mismo sean las empresas que más tributen. Porque en tanto que los que más tengan, tributen más, se pueden hacer más programas para los que menos tengan, para los que menos ingresos tengan, en lo que tiene que ver en programas sociales, lucha contra el hambre, mejorar las condiciones de los estudiantes en acceso a la educación superior, por ejemplo, que sea gratuita, que sea de calidad, y asimismo mejorar las condiciones de atención en salud en la red pública hospitalaria. Creo que las inversiones que se harán con estos ingresos de la nueva reforma tributaria van a beneficiar a los colombianos en general. Si hay un buen ambiente precisamente congresista. Yo creo que tenemos la mayoría suficiente en el Congreso para su aprobación. Yo creo que hay un muy buen ambiente en el sentido de que la mayoría de los partidos políticos están hoy a favor del gobierno, es decir, se declararon de gobierno. Solo un partido en independencia, que es Cambio Radical, y un partido en oposición, que es Centro Democrático. Los demás acompañaron esta reforma. Y creo que lo más importante es que apoyen la reforma a los ciudadanos, que los ciudadanos vean la reforma tributaria como un instrumento de recaudar impuestos para hacer las inversiones sociales que el país necesita. Lo aterrizo en su departamento. A propósito, el norte históricamente ha sido olvidado. Todo el mundo viene, se reúne, charlas, compes, pero no pasa absolutamente nada. Sí, yo creo que hay que hacer dos cosas. Tener más incidencia en las grandes discusiones nacionales y reclamar lo que le corresponde, le corresponde al departamento. Por ejemplo, en las inversiones que se hicieron en el cuatrenio pasado con el gobierno de Duque, en el tema de la paz, el OCAD Paz, que fueron cerca de 7.8 billones de pesos comprometidos. 7.8 billones de pesos. El municipio de Tibú, que es el más afectado por la violencia en toda la historia, solamente se invirtieron de estos 7.8 billones, 32.000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde están los otros recursos que deberían llegar no solo a Tibú, sino a los otros 7 municipios PEDES de norte de Santander, que todos los días vemos que han sido afectados por la violencia? Pero eso significa mayor protagonismo de la dirigencia regional, más compromiso de la dirigencia regional, pero además que exista una ciudadanía organizada, una ciudadanía que reclame sus derechos como tiene que ser. Norte de Santander, a pesar del maltrato del gobierno de Duque en los 4 años anteriores, los 4 años de maltrato, que cerró la frontera con Venezuela, que es nuestro socio principal, nuestro socio comercial, donde están nuestros familiares y amigos, cerró la frontera al señor presidente Duque, le dio la espalda a Norte de Santander y aquí fue donde su candidato fue más apoyado. Entonces es una contradicción en sí misma que eso pase en una ciudad y un departamento como Norte de Santander. Creo que con el presidente Petro, y vamos a hacerlo, se va a reabrir la frontera, de entrada ya va a haber una ganancia muy importante, porque va a haber intercambio comercial legal, que va a pagar impuestos, no por las trochas de contrabando, sino intercambio comercial legal. 2, va a haber integración de personas y libre tráfico de mercancías. Eso es algo que a quién beneficia, a los norte santanderianos, porque se reactiva un ciclo económico formal legal, en contra de lo que viene pasando, que son actividades de contrabando por las trochas entre Colombia y Venezuela. Creo que eso es muy importante para la ciudad y para el país. Ha surgido en las últimas horas a nivel nacional una polémica y es la posibilidad que el presidente Petro declare una emergencia económica, lo que le abriría posiblemente la oportunidad de gobernar
algunas cosas a través de decreto. ¿Cómo reciben ustedes, que hacen parte de la coalición de gobierno, esta posibilidad? Tenemos que ver cuáles son las condiciones sociales, económicas por las cuales atraviesa el país en su momento, y el marco constitucional le otorga esa herramienta al Ejecutivo. No es inventarse algo por fuera de lo constitucional. Entonces habría que, en primer lugar, ver las condiciones del país, ver que se ajuste a la naturaleza jurídica de la Constitución, y asimismo que los decretos leyes que surjan, si es que se decreta ese estado de emergencias, pues deben ajustarse a la Constitución, a la ley. Yo creo que el presidente Gustavo Petro es un demócrata y está trabajando con el Congreso como debe ser, como el otro poder que debe hacer las grandes discusiones de reformas legales y constitucionales en beneficio del país, y creo que lo estamos haciendo. Entonces pueden surgir muchas voces de la oposición con respecto a esto, pero hasta tanto no ocurra, lo demás son especulaciones. Ayer estuvo en el municipio de Tibú el balance de esa mesa humanitaria del PMU. ¿Qué viene para la zona del Catatumbo por parte del gobierno? Sí. Ayer estuvimos en el municipio de Tibú, el epicentro del Catatumbo, en la Comisión de Paz del Congreso, con el acompañamiento de Naciones Unidas, con organizaciones sociales, comunitarias, viendo, entre otras cosas, la situación de derechos humanos, la situación de los habitantes del municipio de Tibú. El resultado fue una convocatoria muy interesante donde escuchamos a las comunidades y a todas las organizaciones, desde los pueblos originarios, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres, de agricultores, campesinos. Fue muy interesante. ¿Qué nos pide la gente? Que exista un cese al fuego multilateral. Multilateral, es decir, que todos los actores dejen de enfrentarse contra el Estado y entre ellos mismos. Y creo que a partir de ahí, algo muy importante, que es lo siguiente: estamos tramitando en la Comisión Primera de Cámara de Representantes la modificación de la Ley 4 y 18, que es la que crea el marco legal para hacer las negociaciones y acuerdos de paz. En ese marco legal se va a permitir hacer diálogos regionales entre representantes del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, autoridades locales, alcaldes, concejales, más y con los grupos insurgentes o los grupos armados, para llegar a hacer acuerdos parciales o totales sobre las condiciones del conflicto. Es decir, aplicación del derecho internacional humanitario, sacar a los civiles del conflicto y además poder construir por lo menos paz total en ese territorio. Ese es un avance muy grande, porque los diálogos regionales no se han tenido en cuenta en los diálogos en Colombia. Siempre se hacen grandes diálogos por fuera del país, en Cuba, en Suecia, en Alemania, pero es la primera vez que se van a hacer diálogos regionales locales, es decir, municipales o departamentales o regionales. Y eso es hacer los diálogos y las discusiones con los ciudadanos, con las personas. Va a ser un avance muy importante. Tibú debe convertirse en ese modelo nacional de diálogos regionales, y debe hacerlo porque es en el Catatumbo norte de Santander donde se desarrolla la mayor gravedad e intensidad del conflicto armado en Colombia. Mi amor. Representante.